Y vais a ver lo fácil que es preparar este pastel. Vamos a comenzar añadiendo 3 zanahorias bien picaditas en un bol. Así yo las tengo picaditas como estáis viendo. Que queréis rallarlas perfectamente también lo podéis hacer. Mirad, aquí tengo 7 pimientos de piquillo en conserva. Y este no lo he picado, no lo he hecho en trocitos pequeños porque me lo voy a reservar para luego al final poder decorar nuestro pastel. Lo coloco aquí en un plato que tengo aquí al lado. El resto lo añadimos al bol. Ahí. Y mirad, yo tengo aquí también 100 gramos de tomate cherry. Voy a hacer lo mismo que he hecho con el pimiento. Me voy a reservar un poquito, así unos tomatitos cherry para luego al final de nuestro pastel. Así, estos me los reservo, los que no he apartado los añadimos al bol. Ahora, a continuación, yo tengo aquí 1 kilo de brócoli cocido durante 3 minutos. Lo he cocido para que sea un poquito más rápida la receta y solamente lo he cocido, nada, durante 2 o 3 minutos. Solamente está todavía al dente, se terminará de cocinar luego cuando lo llevemos al horno, por eso no le he querido cocer del todo. Voy a hacer lo mismo que con el pimiento y los tomates cherry. Me voy a apartar así unos ramilletes bien bonitos para luego finalizar nuestro pastel. Esto que ya lo tenemos aquí, reservamos. El resto de brócoli lo añadimos a nuestro bol. Ahí. Y el brócoli me gusta dejarlo así entero. Si a vosotros os gusta cortarlo en trocitos, lo podéis hacer. A mí me gusta entero para que luego cuando se dé el corte se vea bien el brócoli. Añadimos 200 gramos de queso rallado. En mi caso es un queso light. Perfectamente. Podéis añadir el queso que a vosotros más os guste. Ahora, a continuación, cuando este paso ya lo tenemos, vamos a añadirle una cucharadita de orégano. Ahí. Y también vamos a añadirle de 2 a 3 dientes de ajo bien picaditos. En mi caso, para que os hagáis una idea, estoy añadiendo 3 dientes de ajo bien picaditos. A continuación vamos a añadir una pechuga de pollo que también la tengo hecha en la plancha, la he cortado en cuadraditos para que sea la receta más rápida. La añadimos pero perfectamente, si no os gusta el pollo, perfectamente lo podéis cambiar por cualquier otro ingrediente como puede ser tofu, pavo, también hecho a la plancha, un poquito de atún en conserva o al natural, lo que os guste, lo que más os apetezca en este momento. Añadimos sal y pimienta negra molida, como siempre os digo, a nuestro gusto. Y ya vamos a mezclar muy bien el resto de los ingredientes. Ahí mezclamos muy bien y cuando ya lo tenemos bien mezclado, a continuación en otro bol vamos a añadir, mirad, yo tengo aquí, os explico, 3 claras que le he quitado la yema para restarle un poquito las calorías. Perfectamente, si vosotros podéis comer las yemas, perfectamente las podéis añadir. Y aquí tengo un huevo entero, que como os decía, si podéis comer la yema, perfectamente podéis añadir las yemas y en ese caso estaríamos añadiendo 4 huevos enteros o como yo que he añadido 3 claras y un huevo entero. Batimos y cuando ya lo tenemos bien batido añadimos 2 cucharadas de harina de avena integral en mi caso. Perfectamente lo podéis cambiar por harina de trigo común, por harina de trigo integral, por maicena, por lo que vosotros estéis acostumbrados a utilizar en casa. Nada, la misma cantidad. Mezclamos hasta que no tengamos ningún grumo y una vez ya lo tenemos bien mezclado, mirad, yo tengo aquí, bueno, antes se añade la sal y la pimienta negra, como siempre os digo, a nuestro gusto. Pero ahora sí, una vez hemos añadido la sal y la pimienta negra molida, aquí tengo 200 mililitros de leche. Mirad, aparto el bol para que se vea, mirad, 200 mililitros de leche desnatada. En este caso, como siempre os digo, también podéis cambiarlo si queréis por bebida de avena, por leche de soja, por leche sin lactosa, nada, lo que vosotros utilicéis en casa. 200 mililitros, igual, la misma cantidad, la añadimos y ahora de nuevo nos toca mezclar. Vamos a mezclar bien, así. Y esta parte ya la tenemos. Vamos a por nuestras verduras. Le añadimos lo que acabamos de mezclar, así. De nuevo mezclamos bien para que quede bien repartido el huevo junto con la harina que hayamos elegido y la leche. Ahí, y una vez ya lo tenemos, vamos a por nuestro molde. Voy a hacer el pastel en un molde de 26 centímetros. Mi molde es redondo, perfectamente. Si el vuestro es cuadrado, también lo podréis hacer. He pintado un poquito la base con mantequilla, porque va a ser el pegamento para colocar mi papel de horno o papel sulfurizado.
también conocido como papel enmantecado. Ahora añadimos nuestras verduras, las vamos a ir añadiendo, vamos a ir haciendo un poquito de presión y una vez ya lo tenemos colocado, colocamos lo que habíamos reservado, así un poquito, que nos quede bien mono, que resalte los colores. Y una vez ya lo tenemos bien colocado, si hemos manchado como es en mi caso, limpiamos y ya lo tenemos listo para llevar al horno. Horno a 200 grados centígrados con calor arriba y abajo durante 40 minutos aproximadamente, porque vamos a ir controlando ya que cada horno es un mundo. Me le llevo al horno. Después de 40 minutos sabemos que nuestro pastel está. ¿Por qué? Porque se ha despegado del molde. ¿Habéis visto? Bueno, pues una vez ya lo tenemos así, como quien dice, así ya nos valdría. Pero le vamos a dar un toquecito más con queso rallado light. Vamos a intentar no tapar lo que le hemos dado de color, como por ejemplo puede ser el pimiento rojo que le hemos añadido y los tomates cherry con el brócoli. Ahí, una vez ya lo tenemos listo, de nuevo nos lo llevamos al horno. Horno a 200 grados centígrados con calor arriba y abajo durante unos 10 a 15 minutos, hasta dejarle a nuestro gusto. Mirad, el nuestro ha estado en total 10 minutos porque solamente, como quien dice, hemos fundido el queso y le tenemos listo. Ahora, para poder desmoldarle, le vamos a dejar que baje un poquito la temperatura. Al bajar la temperatura, el pastel va a ceder un poquito así para abajo y se va a volver a despegar de los bordes. Mirad lo que os comentaba, ya ha enfriado un poquito, todavía está caliente, pero ¿veis? Se ha despegado de los bordes, entonces ya sabemos que nuestro que nuestro pastel ya le podemos desmoldar. Pero para estar bien seguros de que está despegado de los bordes, le vamos a pasar una espátula todo alrededor y así estamos bien seguros de que cuando vayamos a desmoldar no tenemos el pastel pegado por ningún lado. Ahora vamos a desmoldarle. Primero le coloco así un plato para voltearle, darle una vuelta como si estuviéramos haciendo una tortilla. Así. Le quito el papel de horno. Pero así como quien dice, ya nos valdría. Mirad qué espectáculo. Pero le vamos a dar la vuelta para que se nos vea ese queso. Ahí, en el plato que vayamos a emplatar, le volvemos a hacer el mismo gesto, como si estuviéramos haciendo una tortilla. Volteamos, colocamos y aquí ya le tenemos. Mirad qué maravilla. Nada, un pastel facilísimo, rápido, con cero complicación. Nada, que no os gusta alguna verdura, la podéis cambiar. Pero siempre mirad que no contenga mucho líquido. Por ejemplo, si añadimos cebolla y la hemos pochado un poquito, que esté bien escurrida. Mirad qué bien queda por todos los lados. Lo mismo con el champiñón. Si hemos añadido champiñón y lo hemos salteado un poquito, que esté bien escurrido el líquido. Nada, no necesitamos un exceso de líquido en nuestro pastel. Y mirad cómo nos queda el corte. No me digáis que no. Y el bocado, ¡buah! Está impresionante. Nada, una receta, un pastel que os recomiendo porque es que seguro que os va a encantar. Un pastel perfecto para cualquier ocasión. Y como no, vamos a empezar por el repollo. Yo tengo aquí un trozo que le he pesado y pesa 800 gramos. Ahora a continuación le vamos a cortar en tiras bien finitas, así tal y como me estáis viendo en la imagen. Vamos cortando y una vez hayamos cortado el repollo en tiras, de nuevo vamos a darle dos cortes para que los trozos del repollo sean más pequeños. Seguimos cortando el repollo. Una vez ya le tenemos cortado, de nuevo volvemos a darle otros dos cortes más a lo largo para que los trocitos sean más pequeños y una vez ya lo tenemos todo cortado, ahora a continuación vamos a añadirle sal y la sal la vamos a añadir, como siempre os digo, a nuestro gusto. Lo mismo con la pimienta negra molida, le añadimos un poquito. Con esto es suficiente y ya ahora nos toca el mezclar muy bien los dos ingredientes que le hemos añadido al repollo.
Una vez ya lo tenemos mezclado, añadimos de 2 a 3 dientes de ajos. Esto va a ser un poquito al gusto. Yo, para que os hagáis una idea, le he añadido 3 dientes de ajo muy picaditos y una cebolla pequeña, también cortada en trocitos bien chiquititos. Y yo voy a añadir 200 gramos de fiambre de pavo, que no os gusta o no podéis comerlo, perfectamente lo podéis cambiar por cualquier otro ingrediente. A continuación, 200 gramos de queso rallado light. Y ya vamos a mezclar muy bien todos los ingredientes que acabamos de añadir y, como estáis viendo, cero complicación para el pastel. Esto es, nada, facilísimo y rápido de preparar. Una vez ya lo tenemos todo bien mezclado, ahora a continuación en un bol vamos a añadir 2 huevos. Los vamos a batir muy bien. Cuando los huevos ya los tenemos muy bien batidos, le vamos a añadir 2 cucharadas de harina de avena integral, o si queréis añadirle, por ejemplo, 2 cucharadas de maicena, también valdría. O también valdría 2 cucharadas de harina de trigo normal, la común, la de todo uso. Mezclamos muy bien hasta que no tenga ningún grumo. Y a continuación vamos a añadir 200 mililitros de leche desnatada. ¿Que queremos añadir otro tipo de leche, como por ejemplo la leche de soja? Perfectamente la podéis añadir. Mezclamos, añadir la leche que vosotros utilicéis en casa. Mezclamos y una vez ya lo tenemos todo bien mezclado, ahora a continuación le añadimos sal. Porque como no lleva sal el huevo, añadimos un poquito de sal y lo mismo con la pimienta. No necesita mucho, un toquecito nada más. Mezclamos de nuevo. Y cuando ya lo tenemos bien mezclado, se lo vamos a añadir al repollo. Mezclamos bien, terminamos de mezclar, se lo añadimos. Ahí, repartimos un poquito. Mezclamos de nuevo. Y ya lo tenemos. Vamos a por el molde. Un molde de 26 centímetros. Yo le he colocado un papel de horno, un papel sulfurizado o encerado, como vosotros le conozcáis. Vamos a pintar un poquito la base de mantequilla porque nos va a servir de pegamento para que el papel luego no se nos mueva. Añadimos el papel de horno, colocamos ahí que quede bien pegadito y añadimos nuestro relleno. Nada, el repollo y el resto de los ingredientes vamos añadiéndolo. Colocamos y vamos haciendo presión según lo vamos colocando, tal y como me estáis viendo en la imagen. Vamos colocando y apretando un poquito el pastel. Una vez ya lo tenemos, pues vamos a limpiar lo que hemos manchado, porque ahora a continuación no lo tenemos que llevar al horno. ¿Ya tenemos listo nuestro pastel? Pues ahora sí, nos lo llevamos al horno a 200 grados centígrados con calor arriba y abajo durante unos 35 a 40 minutos. Pero vamos a ir controlando porque, como siempre os digo, cada horno es un mundo. Y tengo que deciros también que no hace falta precalentarle. Nuestro pastel ya le tenemos. En total ha estado 35 minutos metidos en el horno. Sabemos que está horneado porque se ha despegado de las paredes del molde. Una vez ya lo podemos manejar un poquito, todavía está caliente pero no quemado. Le vamos a voltear y mirad, os comento, el papel de arriba que le hemos puesto encerado le podéis quitar en este momento, pero yo no se lo voy a quitar porque así me protege el plato de emplatar que voy a poner ahora y no se me raya. Entonces le volteo porque esta es la parte donde vamos a presentar, así. Y no me digáis que ha sido difícil este pastel. Un pastel muy fácil de preparar con un bocado estupendo que ahora a continuación os voy a enseñar cómo queda el corte y también cómo queda el bocado. Nada, impresionante, porque es que esto es todo en crudo, al horno y listo. Mirad, el corte del cuchillo ya sabemos que por dentro tenemos un pastel súper jugoso. Y aquí le tenemos, mirad, qué bocado, qué delicia. Nada, ¿veis? Lo que os decía, que el papel me protege la bandeja y así no se me raya. Ahora, si queréis quitarlo perfectamente, lo podéis quitar. Mirad un poquito más cerca el bocado para que le veáis. Impresionante. Y tengo un olor en la cocina buenísimo.
Nada, una receta que, como siempre os digo, os recomiendo, porque seguro que os va a encantar. Y antes de comenzar con la receta me gustaría enseñaros algunas de las verduras que vamos a necesitar para preparar este pastel. Mirad, yo en el bol tengo 2 calabacines cortados en trozos pequeños de este tamaño. Os lo muestro para que os hagáis una idea más o menos del tamaño que eran mis calabacines. Y aquí tengo 3 calabacines luna cortados también en trozos pequeños. ¿Que no tenemos calabacines luna? No pasa nada, lo podemos cambiar o por otra verdura o por otros 2 calabacines como os he mostrado al principio. Aquí tengo 7 pimientos de piquillo en conserva bien escurridos y cortados también en trozos pequeños. Vamos a comenzar ya con la receta y en un bol vamos a añadir los 3 calabacines luna que tenía picados y los 2 calabacines que os mostraba al principio. Ya os digo, si no tenéis uno o otro, lo podéis cambiar por cualquier otra verdura o añadir más calabacín del que tengáis en casa. A continuación añadimos una cebolla bien picadita. Os digo, el añadir los ingredientes bien troceados para que luego nos sea más fácil cuando tengamos que cortar nuestra porción en nuestro pastel. Añadimos los 7 pimientos de piquillo que tenemos en conserva bien escurridos y 2 dientes de ajo. Si os gusta el ajo podéis añadirle alguno más. Añadimos sal, como siempre os digo, a nuestro gusto y lo mismo con la pimienta negra molida. Así, añadimos un poquito y estáis viendo la dificultad de preparar esta receta. Como quien dice, media receta ya la tenemos hecha. A continuación vamos a meterle un poquito de proteína a nuestro pastel y lo vamos a hacer añadiendo 208 gramos de atún en conserva. He utilizado 4 latas de 52 gramos, en total 208 gramos de atún en conserva, bien escurridos. A continuación yo tengo aquí 200 gramos de queso rallado light. Ahora le voy a añadir la mitad aproximadamente. La otra mitad me la voy a reservar porque luego vamos a gratinar nuestro pastel. Esto que queda aquí me lo reservo para el final. Ahora ya tan solo nos queda el mezclar muy bien todos los ingredientes. Así, y yo en este pastel he añadido atún, que a vosotros no os gusta el atún, perfectamente lo podéis cambiar por cualquier otro tipo de pescado. Que no os gusta el pescado y queréis añadir en el pastel carne, perfectamente también lo podéis hacer. Podéis cambiarlo, por ejemplo, por pavo, por pollo. Y otra pregunta. ¿Lo podemos añadir crudo? Sí, lo podéis añadir crudo ya que luego lo vamos a llevar bastante tiempo al horno y le va a dar tiempo a cocinarse la carne si la añadiéramos cruda. A continuación, en un bol vamos a añadir un huevo. Ahí escurrimos, aprovechamos bien lo que nos queda en el bol y yo en el otro bol tengo 3 claras de huevo que le he quitado las yemas para restarle las calorías. La añadimos, si vosotros podéis permitiros el añadirle las 3 yemas, perfectamente lo podéis hacer. La añadimos. Ahora vamos a batir muy bien. Y una vez ya lo tenemos bien batido en este momento para que nos sea más fácil el disolver la harina que le vamos a añadir 2 cucharadas de harina de avena integral. ¿Que vosotros utilizáis harina de arroz o harina integral o maicena? Nada, perfectamente podéis añadir 2 cucharadas de la harina que utilicéis vosotros en casa. A continuación vamos a añadir pimienta negra molida. Como siempre os digo, lo vamos a hacer a nuestro gusto. Una vez ya lo tenemos, vamos a hacer el mismo paso con la sal. La vamos a añadir a nuestro gusto. Mezclamos hasta que no nos quede ningún grumo. Una vez ya lo tenemos bien mezclado, a continuación vamos a añadir 200 mililitros de leche, en mi caso es leche desnatada, que vosotros utilizáis leche de soja, perfectamente lo podéis añadir, o por ejemplo leche sin lactosa, nada. La leche que utilicéis vosotros en casa la podéis utilizar en este momento. Mezclamos y una vez ya lo tenemos bien mezclado, el pastel lo voy a hacer en un molde de 26 centímetros que he pintado la base con mantequilla para que sea el pegamento del papel encerado que estoy poniendo en este momento, para que luego sea más fácil el desmoldar el pastel. Así. Y una vez ya lo tenemos colocado vamos a añadir nuestras verduras. Añadimos las verduras. Colocamos y cuando ya las tenemos todas bien colocadas,
Hacemos presión, así un poquito como me estáis viendo en la imagen, y ya añadimos la mezcla que tenemos de huevo, leche y la harina que le habíamos añadido. Así, vamos repartiendo y cuando ya lo tenemos, hacemos presión para que quede bien colocado y que la mezcla también quede bien repartida. Pues una vez ya lo tenemos bien colocado, no lo vamos a llevar al horno. Horno a 200 grados centígrados con calor arriba y abajo durante unos 50 minutos aproximadamente. Vamos a ir viendo ya que cada horno es un mundo. Mirad, el nuestro en total ha estado los 50 minutos. Lo he sacado del horno y ahora es el momento de añadirle el queso que habíamos reservado. Y una vez ya lo tenemos añadido, de nuevo nos lo vamos a llevar al horno, a la misma temperatura, horno a 200 grados centígrados con calor arriba y abajo durante unos 10 a 15 minutos. Esto va ya a depender un poquito del gusto nuestro. Lo vamos a sacar hasta que esté a nuestro gusto. Así, me lo llevo al horno. Y el nuestro en total ha estado 10 minutos dentro del horno. Ahora le voy a dejar enfriar un poquito para que él solo se suelte de las paredes y también se asiente un poquito el pastel. Le vamos a dejar enfriar. Mirad, todavía está caliente, pero estáis viendo lo que os decía. Él solito se ha ido despegando de las paredes, pero para más seguridad, si queréis pasarle una paleta o un cuchillo alrededor para ver que nuestro pastel está totalmente suelto, o hacer este pequeño movimiento que yo estoy haciendo en la imagen para que veáis que el pastel va a estar totalmente suelto cuando lo tengamos que desmoldar. Ahora lo voy a colocar aquí en este plato y le voy a dar la vuelta como si estuviéramos haciendo una tortilla, porque ahora le voy a volver a dar la vuelta en el plato donde voy a emplatar. A ver, le quito esto con cuidado porque quema muchísimo todavía. A ver, que no me queme. Le quito esto. Ahora de nuevo, mirad qué pinta. Es que queda bonito por todos los lados. Y el bocado ahora os lo voy a mostrar. Cojo el plato de emplatar. De nuevo le vuelvo a dar la vuelta. Y aquí ya le tenemos. Mirad qué maravilla. Me encanta. Un pastel fácil, rápido, cero complicación, porque ¿qué hemos hecho? Nada, mezclar verduras, la proteína que queramos añadirle y listo. Mirad, es que queda perfecto por todos los lados. Y el bocado, impresionante. Mirad, os corto un trocito para que veáis cómo queda el bocado por dentro. Y ya os digo que el bocado y el sabor está garantizado. Mirad ¡qué maravilla! ¡Qué espectáculo de pastel! Nada, un pastel que sí o sí os recomiendo porque es que seguro que os va a encantar. Os voy a acercar desde otro ángulo el pastel para que se vea mejor. Y mirad, queda jugoso, cargado de sabor en cada bocado que demos. Mirad, es que queda perfecto por cualquier parte del pastel. Mirad, nada. Queda impresionante. Me encanta elaborar este tipo de pasteles. ¿Cómo se limpia o cómo se lava la quinoa? Aquí tengo 200 gramos que equivale a una taza. La vamos a lavar muy bien porque la quinoa contiene saponina, que es una toxina de sabor amargo. Por eso la importancia de darle un buen lavado, y según la vamos lavando la vamos frotando así con nuestras manos, como estáis viendo en la imagen, para eliminar mejor la saponina. Este mismo paso lo vamos a estar haciendo hasta que el agua nos salga totalmente clara, totalmente transparente. Mirad, ¿veis? Vamos cogiendo la quinoa, vamos frotando con nuestras manos y estáis viendo que el agua ya comienza a salir turbia. Ahí, mirad, ¿veis lo que os decía? El agua nos sale turbia. Ahora la vamos a colar la quinoa, vamos a volver a coger agua limpita para volver a darle otro lavado. Una vez ya la tenemos colada, volvemos a lavar y este mismo paso lo vamos a hacer hasta que el agua nos salga totalmente transparente, que esté clarita. Y ahora os pongo un ejemplo. Os podéis preguntar,
¿La podemos dejar en remojo y así se lava mejor? No, no se aconseja el dejar la quinoa en remojo, ya que esas toxinas se depositarían en el grano y nos volvería a coger de nuevo el sabor amargo. Por eso la importancia de lavarla bien, así como estáis viendo en la imagen, frotando, para eliminar totalmente ese sabor amargo. Una vez ya nuestra quinoa está totalmente limpia, a continuación colocamos un cazo en el fuego, añadimos nuestra quinoa bien escurrida, ahí aprovecho lo que nos queda aquí en el colador. Y ahora si hemos añadido una taza de quinoa, tenemos que añadir 3 de agua. Y el tercero, ahora vamos a dejar que comience a hervir. Una vez ha comenzado a hervir, vamos a poner el fuego a un fuego medio y la vamos a dejar cocer durante 10 minutos aproximadamente, hasta dejar la quinoa a nuestro gusto. Mirad, después de 10 minutos, la nuestra ya la tenemos. Apagamos el fuego y ahora la voy a pasar a un colador para quitarle el exceso de líquido que pueda tener. Y nuestra quinoa ya la tenemos lista. Mirad, ¿veis? La he pasado a un colador, como os comentaba, para que suelte ese líquido que no queremos. Y a continuación vamos a colocar un cazo en el fuego y vamos a cocer 500 gramos de coles de Bruselas. Ahí la añadimos. Una vez las tenemos, las cubrimos de agua. Y a continuación vamos a añadir una cucharadita de sal, o como siempre os digo, la sal la añadimos a nuestro gusto. Mezclamos un poquito para que quede bien repartida la sal. Ahí, mezclo un poquito y ahora voy a dejar que comience a hervir. Una vez ha comenzado a hervir, vamos a cocer las coles de Bruselas durante 10 minutos. Transcurrido esos 10 minutos, apagamos el fuego y le quitamos el agua. La vamos a colar. Mirad, ¿veis? Yo las he dejado en el colador para que echen ese líquido que nos sobra y no nos hace falta para luego nuestro pastel. A continuación ya tenemos nuestra quinoa totalmente fría. Vamos a añadirle un huevo, pero antes lo vamos a batir muy bien para que luego nos sea mucho más fácil cuando lo tengamos que mezclar en la quinoa. Batimos bien. Una vez lo tenemos, lo añadimos. Aprovecho lo que nos queda aquí en el bol porque aquí no se tira nada. Mezclamos, vamos a mezclar muy bien porque como quien dice es el pegamento nuestro para luego el siguiente paso. A continuación vamos a añadirle un poquito de sabor y lo vamos a hacer añadiéndole una cucharada de cebolla en polvo. Una cucharadita de ajo granulado. Que no tenemos ajo granulado, perfectamente podemos rallar un diente o 2 dientes de ajo y listo. A continuación añadimos 2 cucharadas de harina de avena integral. Lo mismo, que no tenemos harina de avena integral en casa y utilizamos harina de trigo o harina integral de trigo o cualquier tipo de espesante, perfectamente lo podéis cambiar por 2 cucharadas de lo que vosotros utilicéis en casa. A continuación añadimos pimienta negra molida y sal, como siempre os digo, a nuestro gusto. Una cucharadita de pimentón dulce, en mi caso es pimentón de la Vera. Ahí le añado la cucharadita. Tapo y comenzamos a mezclar. Vamos a mezclar muy bien. Una vez ya lo tenemos bien mezclado, ahora a continuación vamos a hacer nuestro pastel en un molde de 26 centímetros. Vamos a añadir nuestra quinoa. Repartimos intentando de que quede la misma cantidad por todos los lados, pero esta vez vamos a formar con la quinoa una pared alrededor de todo el molde y una base. A ver, limpio lo que nos queda aquí en la paleta y con esta me apaño mejor. Voy a ir alisando la base, pero también vamos a ir formando las paredes que yo os decía. Así, de esta forma, vamos alisando, formando la parecilla para arriba.
Y una vez ya lo tenemos, reservamos en la nevera. Mirad cómo ha quedado. Vamos a intentar dejar la parecilla toda a la misma altura. Me lo llevo a la nevera. A continuación yo tengo aquí 700 gramos de repollo, también conocido como col. Vamos a cortarlo en tiras bien finitas. Cortamos. Ahí. Y una vez hemos cortado tiritas bien finitas, de nuevo vamos a volver a cortar así, tal y como me estáis viendo en la imagen, para que los trozos sean aún más pequeñitos y luego nos sea mucho más fácil el comer nuestro pastel. A continuación, cuando nuestro repollo ya le tenemos cortado, le vamos a añadir sabor y lo vamos a hacer añadiendo una cucharadita de ajo granulado. Que no tenemos, lo podemos cambiar por 2 dientes de ajo rallados y vamos a añadir sal y pimienta negra, como siempre os digo, a nuestro gusto. Así, añadimos un poquito. Mezclamos, nada, un poquito, porque ahora a continuación tenemos que añadirle 200 gramos de queso rallado light. En este momento os digo lo de siempre, añadir el queso que más os guste a vosotros o el que tengáis en casa. Añadimos las coles de Bruselas que habíamos cocido. Y aquí tengo media cebolla picada en trocitos bien chiquititos y una zanahoria rallada. La añadimos. Si algún ingrediente no os gusta perfectamente, lo podéis cambiar por el ingrediente que más os guste a vosotros. Mezclamos bien. Y cuando esta parte ya la tenemos, mirad, yo tengo aquí 2 huevos que los vamos a batir muy bien. Los vamos a batir muy bien porque luego nos va a ser mucho más fácil cuando tengamos que añadir la harina, el disolver la harina. Añadimos 2 cucharadas de harina de avena integral en mi caso, y como siempre os digo, añadir la harina que vosotros estéis acostumbrados a utilizar en casa, como por ejemplo puede ser la harina de trigo integral o la harina de trigo normal, la común, o cualquier tipo de harina como una harina de espelta o cualquier otra. Añadimos sal a nuestro gusto y lo mismo con la pimienta negra molida. Así, un poquito más. Y como quien dice, lo tenemos. Ahora ya por último añadimos una cucharadita de pimentón dulce, o en mi caso es pimentón de la Vera. Vamos a mezclar muy bien hasta que veamos que no nos queda ningún grumo. Y una vez ya lo tenemos bien mezclado, mirad, yo tengo aquí 200 mililitros de leche desnatada. Perfectamente lo podéis cambiar por lo que vosotros estéis acostumbrados a tomar en casa. Como por ejemplo puede ser la bebida de avena, bebida de soja o por ejemplo la leche sin lactosa. Por lo que vosotros bebáis en casa. A continuación, una vez ya lo tenemos bien mezclado, se lo vamos a añadir, así como me estáis viendo en la imagen, a las verduras. Y ya nos toca mezclar muy bien todos los ingredientes para que quede bien repartido el líquido que acabamos de añadir. Ahí mezclamos y una vez este paso ya le tenemos, mirad, os comento. Aquí tengo... Os lo enseño. Aquí tengo unos tomates cherries. Como son tan delicados, no se los vamos a añadir en este momento porque si no los vamos a romper. Los vamos a reservar para luego al final y utilizarlos como quien dice, aparte de sabor, como decoración. Vamos a formar nuestro pastel y lo vamos a hacer con mucho cuidado para no romper las paredes de la quinoa. A la misma vez que vamos rellenando, vamos haciendo un poquito de presión para que quede bien relleno todo nuestro pastel y que no nos quede ningún hueco. Y ya a lo último colocamos, como os decía, los tomates cherry, que ahora le va este bocado. Cuando coges un tomate cherry con el pastel queda divino. Una vez ya lo tenemos, nos lo llevamos al horno. Horno a 200 grados centígrados con calor arriba y abajo durante 1 hora aproximadamente. Mirad, después de la hora, el nuestro ha estado en total la hora. Aquí ya le tenemos. No veáis qué olorcito desprende. Impresionante. Un pastel perfecto para cualquier ocasión. Para llevar al campo, para llevar a casa de un amigo que te ha invitado y quieres hacerle alguna gracia. Perfecto. Para que tienes invitados en casa o para el día normal de comer en casa o cenar. Nada, vamos a despegar un poquito de las paredes del molde porque como no le hemos puesto papel de horno, entonces le va a hacer falta el repasar un poquito con una espátula. Desmoldamos con mucho cuidado de no quemarnos y una vez hemos desmoldado, mirad, aquí ya le tenemos. ¡Qué maravilla! Impresionante. Os voy a partir una porción para que veáis cómo queda el bocado por dentro. Mirad qué pastel. Un pastel facilísimo, con un sabor impresionante. Nada, un pastel que como siempre os digo, os recomiendo, porque es que seguro que os va a encantar.
Me encanta. Y ahora sí, os dejo con la lista de ingredientes y deciros que así la hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos.